Digo de nuevo, es un verdadero placer poder estar con vosotros y compartir la palabra bendita y gloriosa de Dios. Amén. Hay un programa en Radio Nacional de España, RNE, Radio Nacional de España, que habla un poco de historia y coloca esta frase que me encantó porque puede describir un poco lo que vamos a hablar hoy. Recordar lo que fuimos para entender lo que somos. Recordar lo que fuimos para entender lo que somos. Realmente los cristianos muchas veces estamos desconectados de las realidades históricas y también al estar desconectados a las realidades históricas estamos desconectados de nuestra identidad. Amén. Muchos piensan que ser cristiano evangélico es venir de Latinoamérica o de África, y otros piensan que ser cristiano evangélico es para latinos o para personas de África y personas de otros sitios, ¿cierto? Porque parece que la mayoría de iglesias, pues gracias a Dios hay muchas personas latinoamericanas y bueno, pues y pensamos ir aquí en España más, donde no se dio el movimiento de la Reforma. Sin embargo, todo este movimiento del protestantismo nace en Europa. Amén. Va a Europa y va a las Américas, y ahora las Américas pues conocen a Jesús, y de alguna forma en los movimientos migratorios pues hay muchos creyentes que han vuelto aquí a Europa, ya convertidos, otros se convierten acá. Pero hay que recordar lo que fuimos para entender lo que somos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Dónde están puestas nuestras raíces? Nuestras raíces con respecto a la fe que profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo voy a hacer una especie de barrido de 4,000 años en pocos minutos. Amén. O sea que vamos a estar atentos porque voy a tratar de introducirles para que veamos un poco en dónde comienzan nuestras raíces de la fe. Amén. ¿Dónde están profundas las raíces de nuestra fe cristiana? Vamos a recordar lo que fuimos para entender lo que somos. Bueno, todos sabemos en la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Amén. Después dice la Escritura que vino el pecado y aparecieron las dos descendencias. Todos sabemos eso, ¿no? La descendencia de Abel y la de Caín. Recuerden que Abel murió y Dios levantó de esa descendencia a su hermano, ¿qué? Seth. Su hermano Seth. Comenzaron las dos descendencias. La descendencia de Caín, que se alejó de Dios, y la descendencia de Seth, que más bien trató de estar un poco en armonía con el Señor. Luego aparecieron lo que fue Noé y sus hijos. Recuerden los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. También vino la línea de las familias de la tierra, y luego más tarde aparecieron de la línea de Noé y sus hijos, en especial del Sem, que aparece el pueblo semita, vienen los patriarcas, que fueron ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Los 3 patriarcas. Luego viene lo que es Israel y las naciones, ¿cierto? Sabemos que Dios escoge de la tribu de la descendencia de Sem, escoge de los hebreos y los convierte en un pueblo especial en el cual Él muestra su poder y su gloria de tal manera de que la gente viera in situ aquí en la tierra cómo se manifiesta el reino de Dios en los cielos. Amén. Y a través de Israel Dios comienza a expresar su carácter entre las naciones de la tierra. Entonces está Israel y las naciones. Luego, con respecto a Israel, viene el Éxodo y luego la tierra prometida. Viene el tiempo de los jueces, los reyes y los profetas. Luego, entre Malaquías y Juan el Bautista pasan aproximadamente 400 años del silencio. En estos 400 años se incrementan la yeshiva, o sea, los lugares de estudio de la Torá, porque parecía que Dios proféticamente estaba en silencio. Fue el tiempo de los medos, de los persas y de los griegos en las naciones, en la cultura, pero Dios seguía hablando a su pueblo a través de la
palabra. Viene entonces nuestro Señor Jesucristo, la venida del justo, nuestro Señor Jesús, el Cristo. El Cristo es el ungido, Jesucristo el ungido, o Jesús el ungido, ¿sí? Y Él es nuestro Salvador, ocupa nuestro lugar en la cruz y muere por nosotros, resucita al tercer día. Y luego el Evangelio se expande por toda la tierra, ¿no? El mundo se hace cristiano en Occidente y Medio Oriente, a través de Constantino y Teodosio, dos emperadores. En el 380 Teodosio hizo un decreto donde dijo que todo el imperio romano era ahora cristiano. Todo lo comenzó Constantino. Recuerden que los primeros 350 años aproximadamente los cristianos habían sido ¿qué? Perseguidos, masacrados, expropiados. La gente tenía que huir totalmente de todo lo que habían lugares, porque sencillamente les mataban, les perseguían y les atropellaban. Pues resulta que Constantino tuvo una experiencia espiritual. La madre de Constantino es cristiana. Él tiene una propia experiencia espiritual. Él dice que tuvo una visión con una expresión signus invenci, que significa con este signo vencerás, y era una cruz. Y fue que trabajó este emperador para que todo el imperio romano que gobernaba en todo el mundo se hiciera ¿qué? Cristiano. Pero llegaron las multitudes y se convirtieron en cristianos, pero no nacieron de nuevo. De nuevo, la iglesia o el cristianismo se convirtió en un montón de personas, muchas, pero sin haber nacido de nuevo. No habían tenido una experiencia con Cristo. Pero como todo el imperio se hizo cristiano, la gente trajo a la fe cristiana, trajo todos sus dioses, trajeron todo su paganismo, trajeron toda la mitología, trajeron todas las costumbres, y ahora algo que se llama cristianismo tiene una mezcla, pero se llamó cristianismo. Esto ocurrió en Occidente y Medio Oriente a través de Constantino y Teodosio. Teodosio más o menos en el 380 es que hace un decreto donde ahora todos los cristianos son bien vistos y todo el imperio se hace completamente cristiano. El resto de las naciones en el Asia, en el Oriente más extremo, pues siguen sus dioses y mantienen sus costumbres. Para el año 570 al 632 aparecen los ¿qué? Maometanos. Era el primer nombre de los musulmanes y de los islámicos, maometanos, porque significaban los seguidores ¿de quién? De Mahoma, ¿cierto? En el 570 al 632 aparece en la historia del mundo Mahoma, ¿cierto? Y sus seguidores eran llamados ¿qué? Maometanos. Al mismo tiempo, para ese tiempo aparece el Islam, que significa los fieles a Dios o fieles a Alá. Y los que creían en el Islam se llamaban ¿qué? Musulmanes, ¿vale? ¿Cuándo aparecen los musulmanes? En el año 570 al 632 después de Cristo, ¿cierto? Que eran los seguidores de Mahoma. El Islam es la lealtad a Alá, y los creyentes en Alá y en el Islam son los musulmanes. Es diferente hablar de musulmanes a árabe, porque árabe es una raza y es un idioma, ¿vale? A veces tenemos unas mezclas que no corresponden, pero maometanos, Islam y musulmanes. Recuerden que toda la iglesia cristiana, entre comillas, que era una mezcla de todo, de un montón de cosas, se creían todas las cosas de la palabra de Dios y apostólicas, de los padres apostólicos, pero también se mezclaron tradiciones y costumbres de las naciones, pero tuvieron su primera división. El cristianismo organizado tiene su primera gran división en el año 1054. Se llamó, la historia lo llama el Gran Cisma. Queda la iglesia de Oriente con capital en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, y la iglesia de Occidente con la capital Roma. Esta iglesia de Oriente es lo que conocemos nosotros como la iglesia ortodoxa. Amén. ¿Han visto la iglesia ortodoxa? Con sus particularidades, ellos no hacen imágenes, sino que hacen iconografía, íconos.
y hacen una serie de lienzos y adoran los lienzos, tienen diferencias, pero la iglesia en el 1054, esa iglesia grande, esa iglesia voluminosa, esa iglesia de muy pocos nacidos de nuevo, pero en número grande y de mucha influencia, ahora se divide. En el 1054, la parte de Oriente se llama lo que se llama hoy la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Y luego queda la iglesia de Occidente, que es la iglesia católico romana. Amén. Es católico, apostólico y romana. Nosotros somos católicos porque creemos conforme a la Escritura y conforme al término que la palabra católico es universal. La fe de Cristo es universal. Somos apostólicos también porque creemos en el testimonio de los apóstoles, pero no somos romanos. Entonces encontramos que para 1054 habían esos dos grandes bloques de cristianismo, entre comillas, sin nacimiento, sin mucha fidelidad a las escrituras, en fin, una iglesia mezclada y todo, pero estaba dividida. La segunda gran división ya de la iglesia católico, apostólica y romana, la segunda gran división del cristianismo organizado de Occidente, de la iglesia católica, apostólica y romana, fue en el año de 1517 con Martín Lutero y sus 95 tesis. Era un monje agustino, un hombre que inquieto con la fe, tenía crisis de fe, él no podía concebir todo lo que pasaba acerca de la venta de indulgencias, donde la gente decía que con Tetzel, que si la moneda caía en el cofre, el alma saltaba del purgatorio al cielo, de modo que la salvación era paga. Los días en el purgatorio disminuían, aumentaban según el precio que la persona que pagara, y se pagaban y se comerciaban las famosas bulas papales, que eran documentos que emitía el Papa para decir a la persona que sus pecados pasados y presentes y futuros eran ¿qué? Perdonados. Entonces la persona compraba ese documento, hacía toda clase de pecado y decía, yo los tengo todos ¿qué? Perdonados. Pero tenían que pagar mucho dinero porque estaban reconstruyendo y ampliando la Basílica de Pedro en Roma. Todo lo que es el Vaticano, a través de ese dinero se estaba utilizando para ese asunto. Este teólogo agustino, este sacerdote en Wittenberg, en Alemania, él comienza a estudiar las escrituras y se da cuenta que la iglesia dice una cosa y la Biblia dice otra. Y entró en una crisis. ¿Qué hago? La escritura en el libro de Romanos dice esto y ayuda a que la gente comience a conocer las escrituras y ayuda a través de este hombre que inventó la imprenta, Gutenberg, para que la Biblia fuera posible ser traducida al idioma del pueblo y que la Biblia pudiera ser impresa y distribuida para que todas las personas fueran iluminadas por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Fue un trabajo muy fuerte, pero a Martín Lutero le costó mucho. Él escribió 95 tesis y las clavó en la puerta de la ciudad donde él era el párroco y tenía toda esta crisis de fe, y allí se consolidó una nueva división. Para muchas personas dentro del catolicismo, Martín Lutero solo era un hombre que quería casarse y que quería dejar el sacerdocio para casarse. A veces desde el lado de católicos romanos tildan a Martín Lutero como un disoluto y un desordenado que lo único que quería era casarse con una monja. Entonces tratan de ¿qué? De disminuirle, pero realmente él tenía la inquietud, se casó con la monja. No hubo duda, se casó con la monja. Era una persona que estudiaba, era un teólogo. Pues casarse no es pecado, la Biblia nos enseña, y no debieran haber ministros a no ser que tengan el don del celibato dado por Dios para que se mantengan solos o solas. Amén. Entonces, el matrimonio es un estado de dignidad dentro de la palabra de Dios. Pues este Lutero, un poco feíto, regordito, así, pero el hombre consigue una novia y es
una monja y pues se casa con ella y comienza toda la gestión teológica acerca de cómo el pueblo puede volver a la palabra de Dios. Y ahí ocurre el otro cisma de la Iglesia Católica Romana de Occidente. Él clava las 95 tesis y de todo ese movimiento que surgió aquí en Europa, todo eso comenzó en Alemania, pero había sido el deseo por muchos siglos de los fieles. Siempre hubo Dios, tenía un grupo remanente fieles que se mantenían conforme a la palabra de Dios y hacían la voluntad de Dios en su vida, aunque el mayor grueso, el mayor número de cristianos, entre comillas, hacían parte de la tradición y de la Iglesia Católica Romana. Entonces, toda esta cuestión ocasionó un gran cisma. Europa se dividió en el sentido de la fe y aparecieron los que se mantuvieron allí con la Iglesia Católica Romana y aparecen los famosos, ¿qué? Protestantes. Esa palabra suena, ¿cierto? ¿Y eso de protestante qué es? Pues, ¿qué pasó en una ocasión? Hubo una dieta o una reunión entre los del Vaticano y los seguidores de Martín Lutero y lo que hicieron fue lo siguiente, porque querían que Martín Lutero volviera a la Iglesia Católica Romana con su tradición, sus costumbres y sus herejías. Y Martín Lutero dijo, no puedo traicionar mi conciencia en lo que he conocido acerca de Jesucristo y de la palabra de Dios. Entonces, en esa reunión, en esa dieta, en un bando se hicieron los que seguían a Martín Lutero y en el otro bando los enviados de Roma. Y comenzó el asunto, hasta que viendo que no podían conciliar opiniones, después de varios días de reunión, finalmente llegaron a esta conclusión. Los seguidores de Martín Lutero dijeron que ellos querían predicar la palabra de Dios. Los seguidores de Roma dijeron lo siguiente, dijeron, los seguidores de Roma pueden ir a predicar en las regiones de los seguidores de Lutero, pero los seguidores de Lutero no pueden venir a las regiones donde está la Iglesia Católica Romana. Y el grupo que siguió a Lutero se levantaron y protestaron. Y de allí viene la palabra ¿qué? Protestantes. Entendemos que el término es una ocasión, un suceso que generó este término protestante. Lo más justo es que si los católicos romanos iban a predicar a las regiones de los seguidores de Lutero, también los seguidores de Lutero podrían ir a predicar a los lugares donde la Iglesia Católica tenía ejemplo. Ahí aparece el término protestante. Amén. Allí el Lutero fue perseguido, fue secuestrado, no por sus enemigos, sino por sus amigos. Fue secuestrado, fue recluido en un castillo y allí pudo traducir las escrituras, pudo pasar a Gutenberg y a todos sus compañeros para que el pueblo fuera iluminado por el poder de la palabra de Dios. Amén. Y fue un movimiento glorioso de avivamiento, un movimiento especial. Allí en ese castillo escribió el famoso himno, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. Yo cuando canto bien, hermano. El resumen de todo ese movimiento, escuchen bien, aparece en lo que os llegó en el móvil. Las 5 solas. 5 solas. Esto es latín. Sola escritura, sola gratia, sola fide, sola Christus y sola de gloria. ¿Vale? Las 5 solas. Fue la conclusión teológica de ese cisma. La conclusión teológica, que son las 5 solas. ¿Qué es una sola? La palabra sola en latín y la traducción es solamente o solo. Solo o solamente. Entonces, la conclusión de este cisma se puede resumir en cuanto a la doctrina de esta forma. Solo que escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. La historia sigue andando. La tercera gran división del cristianismo organizado, que fue el de la Iglesia Católica Romana, Apostólica y Romana, fue en el año de 1500
34, cuando la iglesia de Inglaterra se separó de Roma, formando la iglesia anglicana episcopal. ¿Ya? Enrique VIII era un fiel devoto católico romano, pero se enamoró de Ana Bolena y quería divorciarse de una mujer madrileña que nació en Alcalá de Henares, que era ¿quién? ¿Quién les recuerda el nombre de esta mujer con la que se casó Enrique VIII, que era el rey del rey de Inglaterra? No, quería casarse con Ana Bolena. Y esta mujer era, a ver, yo aquí tengo el nombre, Catalina de Aragón. Ella era de Alcalá de Henares. Catalina de Aragón era la sobrina del emperador Carlos, ¿qué? V. O sea que tenía un poder impresionante. Ella se casó con este hombre allí de Inglaterra, Enrique VIII, pero Enrique VIII no la quería. Pero él se quería casar con Ana Bolena. Entonces, él pidió que le anularan su matrimonio y el Papa Pío XII dijo, no señor, usted sigue casado hasta que la muerte los... Entonces, este hombre sencillamente dijo, pues bueno, se queda solo porque la iglesia de Inglaterra, Enrique VIII, llega y se separa de Roma y funda su propia iglesia donde el rey es el cabeza de la iglesia anglicana episcopal. Por eso la reina Isabel de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana. Se dividieron. Él tuvo que hacer esa división para anular su matrimonio y casarse con Ana Bolena. Qué situación tan complicada, pero esa es la historia de la cristiandad de hoy en día. Eso no nos compete ahora a nosotros, pero yo quiero hoy que hablemos un momento acerca de las 5 solas. ¿Qué es lo que tiene que ver el mensaje que estamos celebrando 500 años después? El movimiento de Lutero comenzó un 31 de octubre de 1517 cuando él clavó las 95 tesis en la puerta de la Iglesia Católica en Wittenberg. En aquel lugar comenzó un movimiento de reforma y es el que este año estamos celebrando en España, en toda Europa y en todo el planeta Tierra. Amén. Los 500 años de la Reforma Protestante. Y yo quiero hoy estudiar con vosotros las 5 solas. ¿Qué es lo que tiene que ver con nuestra fe? Amén. Ahora, por favor, cuando alguien te pregunte, pero vuestra iglesia tiene como 10 años o 20. No, nuestra iglesia tiene 4,000 años, porque ¿a dónde los llevé a las raíces? Hasta la creación, ¿no? Hasta allí. Pero si queremos ser menos presuntuosos, vamos a decir que por lo menos tenemos 500 años de reforma. Y si queremos irnos hasta Jesús, podemos irnos, porque tenemos una conexión. Recuerde, hermanos, que tú no eres un aparecido. Hay que recordar lo que fuimos para entender lo que somos. Tú no eres una persona que de pronto apareces y estás en una iglesia y quién sabe de dónde vengo, de quién soy, de dónde está. Luego de que toda esa iglesia protestante comienza en 1517, comienzan los diferentes movimientos de lectura de la palabra de Dios y de praxis o de prácticas de la fe. Aparecen los luteranos, aparecen los anabaptistas, aparecen los presbiterianos y aparecen todos los movimientos, inclusive los movimientos de renovación carismática y pentecostales, donde la persona comienza, como en el libro de los Hechos, a hablar nuevas lenguas y ya es algo popular y todo el mundo termina con sus diferentes colores y sabores y prácticas de la fe cristiana. Amén. Entonces hay que entender cuáles son nuestras raíces, hay que recordar lo que fuimos para entender lo que somos. Entonces, la primera sola es la siguiente, solo Escritura. Esta fue una de las 5 que fue esencia teológica del movimiento de la Reforma. ¿Qué significa esto?
que se dijo que la máxima, escuche bien, la máxima autoridad de la fe cristiana no está en la iglesia. La máxima autoridad no está en las personas. La máxima autoridad y el canon es en la palabra de Dios. Amén. Digan conmigo, la palabra de Dios es suficiente. Solo la palabra de Dios. Pues, ¿qué pasaba en esos días? Que la gente ni conocía las escrituras porque estaban escritas en idiomas que no eran idiomas del vulgo, en latín, en varios idiomas, en griego, hebreo, y la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Y cada uno imaginaba que Dios era lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba. Pero cuando la persona conoció la palabra de Dios, su ser espiritual fue iluminado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Comenzaron a ser iluminados por la palabra de Dios. Aquí en España y en partes de Europa surgió lo que fue el movimiento Contrarreforma. Y cuando los barcos salían de Europa para el Nuevo Mundo, para el continente americano, lo que buscaba la policía religiosa, o lo que se llama aquí en España la Santa ¿qué? Inquisición, buscaban que nadie pudiera llevar un libro de estos, porque estos libros despertaban la mente, abrían el corazón para entender el carácter del verdadero Dios. Amén. Y por eso la Biblia era el libro más perseguido. Entonces, el primer principio es que entendamos que la palabra de Dios es la última y primera al mismo tiempo la que marca la fe de cada uno de nosotros. Amén. En primera de Pedro 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios está sobre la tradición. Sobre la tradición. Recuerde que Jesús le dijo a los escribas, fariseos y saduceos, le dijo: vosotros habéis puesto primero la tradición que la palabra de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces la tradición pesa más? Cuando la gente tiene algo en su mente y corazón por las costumbres, a veces prevalece sobre la palabra de Dios. Hay grupos étnicos que a veces dicen: yo primero soy esto y luego soy cristiano, porque prevalece su propia tradición antes que la palabra de Dios. Entonces, un cristiano reformado, escuche bien, un cristiano reformado, un cristiano protestante, un cristiano evangélico, un cristiano bíblico, es un cristiano que acepta como última norma de fe y primera al mismo tiempo la gloriosa y bendita palabra de Dios. Que nos pueden contar historias, muchas, y hoy más cuando hay tanto cantamañana que se levantan unos rollos en su mente y en su corazón, y la gente tiene comezón de ¿qué? De oír, y se inventan cosas, pero si no está en la escritura no tiene validez para nosotros. No tiene validez para nuestra fe, no tiene validez para nuestra familia, no tiene validez para nada lo que tiene que ver con respecto a esta nueva vida que tenemos ahora en Cristo. ¿Amén? Por eso, lo primero es la palabra de Dios. ¿Amén? Por eso ame la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, coma la palabra de Dios. Permita que la palabra de Dios se encarne en tu vida. La segunda solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La segunda sola es que Cristo Jesús es más que suficiente. ¿Alguien dijo suficiente? Mana Miriam, gracias, mamá. Jesucristo es más que suficiente. Solo Cristo. Solo Cristo. No necesitamos otros intermediarios. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador
Entre los Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existen más mediadores, ni la Virgen María, ni el Papa, ni los santos, ni la iglesia, ni la tradición, ni las costumbres. Solamente Jesús. Solamente Cristo. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Por eso cantamos el coro, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Aleluya. Gloria a Dios. El verdadero cristiano, el verdadero evangélico, el verdadero protestante, escuche, el verdadero protestante sabe que Cristo es suficiente. La salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es que no adoremos a María le queremos, le respetamos, queremos que todos podamos aprender de María, pero María no es mediador entre Dios y los hombres. Amén. Solamente Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él solamente fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Tercero, la tercera sola. La salvación es un don de Dios, solo gratia o solo gracia. El pecador recibe de forma inmerecida la salvación, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros ni de mí, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es por gracia. Es un regalo gratuito, inmerecido, que recibimos de parte de Dios en nuestra vida. Es de pura gracia. Amén. Dios no está contigo porque tú eres bueno o eres buena. Dios está contigo porque te ama. Te ama con locura, al punto de que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. Y le digo una cosa, yo no merecía eso. Yo merecía la muerte por mis pecados. Yo merecía la cruz, pero Él ocupó mi lugar. Y no se trata de obras, porque sabe una cosa, hay muchas personas que confían en sus propias, ¿qué? Obras. Pero dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano será declarado justo. Es por la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque por más obras buenas que nosotros hagamos, las mejores, digan conmigo las mejores, nunca van a ser suficientes. Porque Dios es extremadamente extremo, santo, perfecto, su trono es trono de justicia. De modo que todas mis obras, por más buenas que sean, por mi propio esfuerzo, son inválidas. La Biblia dice que nuestras obras para tratar de ganar el afecto de Dios, para tratar de ganar la justicia de Dios, son como trapos de inmundicia. Eran las toallas sanitarias, usaban esa terminología en el Antiguo Testamento, los llamaban trapos de inmundicia, o podemos poner un tampón. Es fuerte lo que se oye, ¿cierto? Dice que la mejor obra del ser humano para conquistar a Dios y ganar su amor es como un trapo de, o sea, como eso que no está bien, que es algo normal, pero que no está bien. Entonces, toda esa cuestión, eso, el hombre no puede, por sus obras, ganar el favor de Dios. Amén. Ninguno. El único que vivió absoluta y completamente una vida conforme a la ley perfecta fue Jesucristo. Amén. Entonces, esta salvación es de pura ¿qué? Gracia. Por eso todos los días decimos gracias, Señor. Porque yo no merecía esto, pero tú, se te ocurrió. Oh, ¿cómo se te ocurrió, Señor, hacer este camino para que yo hoy, por tu gracia, yo sea salvo? Amén. Después viene la cuarta sola, solo fe, sola fide.
La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. La salvación es por gracia y por medio de la fe. Solo gracia, solo fe. Amén. La parte de nosotros es, si se puede decir que no existe tal, es que Dios nos lleva a un ambiente espiritual para que recibamos su amor. Amén. Es como una oveja que está perdida y el pastor la encuentra y sencillamente se recoge en sí misma para que el pastor le tome en brazos, la lleve a sus pechos y la cubra. Pero la oveja no puede hacer nada, solo dejarse amar. La salvación es por fe y hemos de dejarnos amar del Señor. Amén. Y luego viene la quinta sola. Soli Deo Gloria. O sea, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias de las virtudes de su carácter. O sea, todo para la gloria de ¿quién? De Dios. Absolutamente todo. Todo lo que hacemos, nuestro trabajo. A veces nos equivocamos pensando que nuestro trabajo es lo que nosotros hacemos para ganar un dinero. No, el trabajo es lo que hacemos para glorificar a Dios. Unos hacen una cosa, otros hacemos otra, pero no la hacemos para mamón, no lo hacemos para el dinero, la hacemos para glorificar a Dios. Por eso cuando barremos, si somos barrenderos, no metemos la basura debajo de la alfombra, porque estamos barriendo para Dios y la alfombra también es de Dios, o sea que es mejor que... No, todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Esto cambió el pensamiento de la gente, su dignidad acerca de lo que hacía cambió. A ellos les habían dicho que los más espirituales, ¿quiénes eran? Las monjas, los curas, los cardenales, los obispos, y bueno, el Papa era el máximo de los máximos, pero que él era un albañil, era un panadero, era un campesino, pues eso significaba ser nada. Pero cuando aprendieron esto, se dieron cuenta que tanto el que está como campesino como el que está en la vida religiosa están igual sirviéndole a Dios. Es tan igual el hermano que es peluquero, el hermano constructor, el hermano empresario, el hermano científico, el hermano piloto, que cualquier pastor de este mundo. Amén. No existe un trabajo mejor o más digno. ¡Oh! Y ese hermano pues está en la gloria porque es el pastor de la iglesia. No es así. Todo el trabajo se convirtió en algo digno. Por eso Europa prosperó, por eso Europa creció, por eso la economía de Europa se fortaleció en los países protestantes, Alemania, Suiza, los países nórdicos, se crearon riqueza, Suecia, todas esas estructuras sociales que hoy tienen para que esos países ocupen los primeros lugares de adelanto en todos los aspectos y economía, fue porque vivieron en la mentalidad que todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios. Por eso un producto alemán puede durar 100 años y un made in China puede durar 100 minutos. ¿Por qué? Porque la gente allí vivía con una mentalidad de que tenía que hacerlo bien. Lo tenía que hacer bien, no para un salario, no para una aprobación de una persona, no para ganar el favor de otros y quedar como que yo hago cosas buenas. No, lo hacíamos bien porque eso traía gloria a Dios. Hacer un pan se convirtió en una alabanza para Dios. Y no veas qué panes ricos hay por allí en esos países protestantes. Porque todo era bello, porque la música, todos los músicos de esa época decían que cada nota musical era como una gloria de Dios que se levantaba dentro de ellos. Hicieron grandes composiciones, el arte, la pintura, la escritura, todo lo hicieron con perfección porque vivían bajo este principio de que todo era para la gloria y honra de Dios. Amén.
Por eso, hermanos, estamos celebrando este año los 500 años. Yo voy a pedir a los sugieres que corran a toda velocidad, por favor. Allí en la parte de arriba hay unos folletos rojos y por favor den uno por familia, para que sepan cómo vamos este año juntos, cómo vamos juntos a celebrar estos 500 años de la Reforma Protestante. Y recuerda que tu historia es muy larga, amén. Tu historia es muy larga. Tu historia no comenzó ayer, cuando comenzó a venir a esta congregación. Tu historia tiene siglos, tiene miles de años donde está tu arraigo, donde está tu vida. En este folleto están todos los eventos que este año nuestra iglesia se va a involucrar. Tome este folleto, guárdalo en la Biblia para que vean las fechas de las actividades que vamos a hacer durante este año. Toma el folleto y guarda por todo lo que vamos a hacer en este año. Nuestro pastor Jimmy y varios estamos involucrados en esto para que toda España podamos celebrar los 500 años de la Reforma. Una reforma que trajo revolución, que trajo cambios, que trajo luz, que trajo renovación. Amén. ¿Ya todos por familia lo tienen? Ahora miren aquí un momento, por favor. Para terminar, quiero decirles algo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Derechos, pero su fin es camino de ¿qué? La Biblia dice que también nosotros podemos desviarnos. Y a veces la fe cristiana no se ha mantenido, ¿qué? Firme. Y a veces se necesitan esos cismas, esos momentos de crisis para que la gente vuelva a la palabra de Dios. Amén. A veces la iglesia con los siglos se ha ido pervirtiendo. A veces la iglesia con los siglos ha ido sacándose de la manga historias, ha ido sacando tradiciones, se ha sacado cosas humanas que salen solo del corazón del hombre. Y cuando vienen estos movimientos de reforma, como que la gente vuelve otra vez a ¿qué? A darse cuenta qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Eso pasa contigo y pasa conmigo. Muchas veces pensamos que lo sabemos todo, pero continuamente estamos teniendo ¿qué? Entendimiento, momentos de crisis, y lo que pensamos que a veces es muy complicado, que nos desajusta, esas crisis nos ayudan a volver otra vez ¿a dónde? A la ortodoxia, al camino de la palabra de Dios, a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Yo creo, hermanos, que este va a ser un año glorioso para la iglesia en España. En España hubo reformadores, pero no tuvo reforma. Grandes reformadores. Por ejemplo, este sacerdote andaluz que tradujo la Biblia, Casidoro y Reina Valera y Casidoro, ellos eran dos sacerdotes del sur de España en Santiponce. Hace poco el pastor Efraín y Azucena estuvieron allí. Tradujeron la palabra de Dios. Tuvieron que huir de España a Suiza y luego a Inglaterra para que nosotros hoy tuviéramos la palabra de Dios en castellano. Fueron sacerdotes andaluces, españoles, gente de Dios maravillosa, que hoy nos permite que nosotros tengamos la palabra de Dios traducida a nuestro propio ¿qué? Idioma, fiel a los idiomas originales, griego, hebreo y arameo. Son las personas que hicieron posible que esta reforma llegara a nosotros. Y nosotros seguimos vinculados a este gran movimiento de la reforma. Amén. Vamos a orar. Y la aplicación de nosotros hoy no solamente es ubicarnos, conocer nuestra identidad y nuestras raíces, pero nuestra aplicación es, Señor, si yo me he salido del camino, si yo me he perdido en tantas cosas con mis actitudes, Señor, vuélveme a ti.
Vuélveme al camino de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, nos convertimos a ti, Señor. El cambio es convertirnos a ti y volvernos a ti y caminar en dirección de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nos perdemos en el camino, Señor. A veces ponemos lo que pensamos nosotros primero que lo que piensas tú, Señor. Perdónanos, unas veces por obstinación, otras veces por orgullo, otras veces por soberbia, o otras veces por ignorantes. Pero nos equivocamos, Señor. Yo te pido que me perdones y me ayudes a volver a la palabra de Dios, Señor. Que me ayudes a volver a la Escritura, que me ayudes a volver a la fe, que me ayudes a volver a la gracia, que me ayudes a volver solo a Cristo y que me ayudes a volver a la vida donde te glorifica en todas las cosas a ti, en las 5 solas que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Quítanos, Señor, todo complejo de inferioridad. Nosotros tenemos historia. Nosotros tenemos historia. Que ningún cristiano evangélico, protestante, se crea que no tiene historia. Tenemos una historia que cambió al mundo. Somos parte de esa historia que cambió al mundo. Somos parte de esa historia que cambió al mundo. Somos parte de esa historia que ha cambiado el mundo y ha traído luz y progreso a las naciones que abrazaron la Reforma. Es el crecimiento de Occidente que abrazó el movimiento de la Reforma. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. No somos una congregación de 20 años. Somos un pueblo que hacemos parte de la historia humana, Señor. Con raíces en la historia completa de la humanidad. Donde venimos, Señor, desde la descendencia, Señor, de Abel, Señor. Oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos por nuestro origen. Gracias por nuestra identidad, Señor. Somos evangélicos, somos protestantes, Señor. Somos católicos, somos apostólicos y te servimos a ti, Señor. Te servimos a ti. Ayúdanos, Señor, a no perdernos en tantos vericuetos, Señor, que hay delante de nosotros. Tantos caminos que parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor. Padre, nos llenamos por la fe del Espíritu Santo, Señor, que nos dé el poder y la capacidad de mantenernos fieles